Bueno, princesa, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de la estructura de la membrana, pues de esas organelas que me dijo. Bueno, lo primero que le quiero decir es que usted tiene que mm, mentalizarse a que no se va a tratar ni siquiera aprender de memoria lo que yo le voy a decir. Usted lo que tiene que tratar de hacer es de entenderlo y decirlo, pues, explicarlo usted con sus propias palabras, obviamente. ¿Listo? Y tiene que mentalizarse a eso, a que lo vas a entender. ¿Sí? Porque si usted se mentaliza que va a memorizar para ver qué repite, qué es lo que dice, entonces no está estudiando realmente para la vida. Acuérdate que usted tiene que estudiar es para la vida, no para resolver exámenes, ni exposiciones, ni nada de eso, sino para la vida. Entonces, lo primero, como el tema es estructura de las membranas pues, de esas organelas, primero vamos a hablar rapidísimo de la membrana, o sea, una imagen para que nos adentremos pues, en el tema. Esta foto que está aquí es la membrana plasmática, ¿cierto? Pero la membrana de las otras organelas, pues es, digamos, en esencia es lo mismo. Pues, ¿por qué está formado? Pues yo me imagino que usted ya se ha estudiado este tema súper bien. Está formado principalmente, mire que aquí dice bicapa lipídica. Bicapa, ¿por qué? Porque usted ve que hay una monocapa acá arriba y hay otra monocapa igual acá abajo. ¿Por qué lipídica? Pues porque lo que más tiene son lípidos. Y el principal lípido son los fosfolípidos, que son estos que uno ve esta cabecita aquí con estas dos colitas. Listo, yo sé sabe que esta cabecita es hidrofílica y estas dos colitas son hidrofóbicas. Esto es re importante. Porque usted sabe que esta cabecita, digamos, esto se ve como una cabecita aquí, pero usted sabe que no es una cabecita, ¿cierto? Eso tiene unos componentes y entre esos componentes va a tener unas sustancias que varían. Entonces, de acuerdo a esa sustancia que varía, ese componente que varía es que el fosfolípido recibe el nombre. Por ejemplo, si eso que varía es serina, pues sería fosfatidilserina. Si eso que varía es colina, sería fosfatidilcolina. Y así sucesivamente. ¿Listo? O sea que hay varios tipos de fosfolípidos. Eso es importante para lo que vamos a ir hablando ahora. ¿Listo? Usted ve que acá hay una monocapa y acá hay otra monocapa. Sí, monocapa de fosfolípidos principalmente. Bueno, también vemos que hay otra cosa. Obviamente eso es más complejo, ¿no? Sino que le estoy haciendo solamente una introducción para lo que necesitamos, para lo que vamos a hablar nosotros y ya. ¿Listo? Usted, este tema me imagino que ya se lo estudió bien, se estudió los fosfolípidos, la estructura y todo eso. Bueno, y también no olvidarse que hay unos que son esfingolípidos, ¿no? Esos fosfolípidos, estos que estamos viendo aquí, digamos que tienen un alcohol por aquí, tienen un alcoholcito que es el glicerol. En los esfingolípidos el alcohol es la esfingosina, que es un alcohol mucho más largo. Sí, eso de tema me imagino pues que usted ya se lo debe haber estudiado. Bueno, el hecho es que el mensaje que le quiero dejar es que el principal componente son los fosfolípidos. Bueno, además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos también unas proteínas. Mire esto, esta cosa que se ve aquí es una proteína, esta cosa que se ve aquí es una proteína. Entonces, las proteínas pueden estar ocupando toda la membrana, que la llamamos proteínas integrales o transmembranas. Estas cuando están formando, cuando atraviesan pues toda la membrana, digamos, y hay otras proteínas que puede que no atraviesen toda la membrana, sino que simplemente están unidas ahí a una de las dos monocapas. Por lo menos mire esta, que está unida aquí. Esta que está unida aquí, solamente a esta monocapa. ¿Sí? A esas la vamos a llamar proteínas periféricas. ¿Listo? ¿Qué otro componente tenemos? Otro componente, esto que usted ve aquí, mire, esta cosita amarillita, que aquí le dicen esterol. Sí, son esteroles. Pero el esterol que se encuentra en la membrana de nuestras células es el colesterol. ¿Listo? En otros organismos usted va a encontrar el ergosterol, por ejemplo, pero en nuestras células animales es el colesterol. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos carbohidratos. Mire, esto que está aquí es carbohidratos. Sí, aquí nos dicen que son oligosacáridos. Recuerde que los oligosacáridos realmente son cuando tienen entre 2 a 10 monosacáridos. ¿Listo? Eso ya usted también se lo ha estudiado. Pero esos oligosacáridos no están solitos por ahí faroleando, sino que ellos están unidos o a proteínas. Entonces, cuando un oligosacárido está unido a una proteína, entonces yo ya llamo a esto una glicoproteína, como está aquí. Glicoproteína. Eso a mí me gusta más gluco por el tema de que es carbohidrato. Pero bueno, glicoproteína. O puede estar unido a los lípidos. En ese caso lo llamamos glucolípidos, que no está por ahí, bueno, glucolípidos. ¿Listo? Cuando está unido cuando un oligosacárido está unido a los lípidos. Y generalmente al lípido que se unen es un esfingolípido, generalmente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más recalcamos de aquí? Bueno, ya con eso, bueno, por aquí usted ve un ancla GPI, esto es glucosil fosfatidilinositol. Glucosil fosfatidilinositol. ¿Qué significa? Que el fosfolípido que está acá abajo es fosfatidilinositol. Es decir, un fosfolípido que en esa cosita que yo le digo que varía aquí, lo que tiene no es colina ni serina, sino inositol. Entonces se llama glucosil, esto se llama fosfatidilinositol.
¿Por qué le decimos glucosil? Ah, porque está pegado a un oligosacárido. Y esto decimos que es un ancla, ¿por qué? Pues porque esto se va a unir a una proteína. Entonces a eso lo llamamos ancla GPI, o sea, ancla de glucosil fosfatidilinositol. ¿Listo? Bueno, ahora, esta tablita que usted está viendo acá es para mostrar que estos fosfolípidos que están aquí, que son el principal constituyente de las membranas, varía de acuerdo o dependiendo de la membrana que estemos hablando. ¿Listo? Acá tenemos la membrana plasmática, acá tenemos la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa. Acuérdense que la mitocondria, ahorita vamos a ver, tiene esas dos membranas. Acá tenemos la membrana del lisosoma, la membrana nuclear, esto es el retículo endoplasmático rugoso, esto es el retículo endoplasmático liso y este es el aparato de Golgi. O sea que aquí están casi todas las organelas pues, de las que usted tiene que hablar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es esta tabla que está aquí? Aquí le están mostrando lípidos, lípidos. Entonces mire que acá abajo le van a mostrar los colores. Entonces, por ejemplo, usted ve, este es el colesterol, este representa el colesterol. Cardiolipina, que es un fosfolípido muy particular que se encuentra generalmente en la mitocondria. Bueno, acá son otros lípidos que están en menor cantidad, que serían estos amarillitos. Acá usted ve los esfingolípidos, que son los que les digo que el alcohol es la esfingosina, que son estos verdes. La fosfatidilcolina, que es este, y la fosfatidiletanolamina, que es el moradito. ¿Sí ven? Entonces, a usted lo que le interesa, no le interesa ni la membrana plasmática, no le interesa ni la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque usted no va a hablar de eso, usted va a hablar de las organelas. Entonces, usted lo que va a hacer es no va a adentrarse a hablar de esto en detalle, sino que simplemente va a decir que miren cómo estos diferentes lípidos varían dependiendo de la membrana que estemos hablando. Por ejemplo, usted puede coger dos, puede coger para hacer el ejemplo, porque no me puede demorar pues explicando esto a fondo porque no le va todo el tiempo ahí. Usted puede coger, por ejemplo, la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa. Entonces usted ve, mire, en ambas, si yo comparo ambas, la fosfatidilcolina es el componente más abundante, el lípido más abundante es la fosfatidilcolina. ¿Sí ve? En ambas. Pero usted ve que es mayor la fosfatidilcolina en la membrana mitocondrial externa, a pesar de que en ambas es más abundante. ¿Listo? Ahora, la cardiolipina, usted ve que la cardiolipina se encuentra principalmente en la membrana mitocondrial interna. Y así, ese es el juego que usted va a hacer. Entonces usted, mire el colesterol, por ejemplo, el colesterol se encuentra más en la membrana mitocondrial externa. Entonces, ¿qué es lo que usted va a decir? ¿Cuál es el mensaje de esta gráfica? Que esos fosfolípidos o estos lípidos, porque por ejemplo el colesterol no es un fosfolípido, estos lípidos varían de acuerdo al órgano, a la estructura o a la organela de la cual estemos hablando. E incluso si estamos hablando de la mitocondria, que es una sola organela, varían de acuerdo a si estamos hablando de la membrana interna o si estamos hablando de la membrana externa. ¿Sí? ¿Eso es importante? Sí, es importante. No se sabe muy bien por qué. Es decir, en la mayoría de los casos no se sabe exactamente qué es lo que hace o a qué lleva o qué consecuencia tiene el que acá tenga más fosfatidilcolina que acá. Por ejemplo, en muchos casos no se sabe exactamente. Pero pues obviamente se supone que esto pues debe, digamos, ayudar a la especificación de cada organela, a la función, porque cada organela cumple una función diferente, entonces esas variaciones son las que deben ayudar a que ella cumpla la función que cumple, ¿sí? De una u otra forma. Pero en la mayoría, esta imagen es acá del libro de Leninger, ¿no? Bioquímica, un libro de bioquímica. Y Leninger dice claramente que en la mayoría de los casos no se puede decir exactamente, bueno, es que porque este tiene más fosfatidilcolina que este, entonces eso hace que tal cosa. No, no se puede decir exactamente eso. Esto, pero obviamente debe tener alguna implicación. Listo, bueno, entonces, pero el mensaje que usted va a dejar con esta diapositiva es simplemente que en las diferentes organelas hay diferentes concentraciones de estos lípidos. Varía la composición en cuanto a lípidos. Ahora, lo que sí va a variar bastante es en cuanto a las proteínas, que es en lo que nosotros vamos a hablar más. Estas son las proteínas las que van a hacer que una organela cumpla una función y otra organela cumpla una función diferente. Esa variación en las proteínas. Pero entonces aquí vamos a empezar a hablar ahora sí de la mitocondria. La mitocondria, hay muchas imágenes de la mitocondria. Usted puede encontrar imágenes mucho mejores donde uno ve la mitocondria clásica como uno está acostumbrado a verla. Pero le puse esta que es sacada de este artículo. Una cosa que usted tiene que revisar es si la bibliografía está como él se la pide, ¿no? Porque usted sabe que cada profesor o cada, digamos, varían de acuerdo a la materia que se esté viendo, a veces piden la bibliografía con unas normas o con otras. Rommel generalmente, yo generalmente me baso pues en las que a él
como, la hago como a él la pide. Pero pues, digamos, usted revise cómo les dijo este semestre que había que hacerla. ¿Listo? ¿Bajo qué normas? Si las normas APA, bueno, en fin. Entonces, esta mitocondria, usted puede encontrar una mitocondria mucho más clásica, digámoslo así, pero ¿por qué puse esta? Porque aquí vemos la gran mayoría de las proteínas de membrana, bueno, no digamos la gran mayoría, sino la gran mayoría de las proteínas de membrana importantes, ¿sí? Las que nosotros estamos acostumbrados a hablar para las funciones que cumple la mitocondria. La mitocondria cumple muchas funciones, sino que nosotros estamos acostumbrados que la principal o la más importante es la producción de energía, la producción de ATP. Eso, pero cumple otras, aunque esa sea la más importante. Y esta gráfica o esta imagen, este dibujo, a pesar de que tiene gran parte de esas proteínas importantes representadas aquí en la imagen, faltan. Sí, faltan. Por ejemplo, aquí esto es la membrana externa. Yo sé, me imagino que usted ya conoce una mitocondria, esta es la membrana externa, y usted ve que en esta membrana externa solo nos colocan esta proteína que es la mitofusina. ¿Para qué es importante la mitofusina? Para cuando hay fusión entre una mitocondria y otra. Recuerda que las mitocondrias pueden unirse y dividirse. Eso es lo que uno llama biogénesis mitocondrial, bueno, y todas esas cosas. Esta proteína es importante para eso, para que se fusione una mitocondria con otra. Aquí hay, obviamente en esta membrana externa hay más proteínas, pero nos muestran aquí solo eso. Otra importante es la TOM, que es un complejo, TOM, es un complejo que participa en el ingreso de proteínas de acá afuera del citoplasma al interior de la mitocondria. ¿Listo? Y aquí no nos lo ponen. Y así debe haber otras proteínas pues que no los colocan aquí, pero digamos pues este es un ejemplo de ellas. ¿Listo? Ahora, este espacio que usted ve aquí es lo que se llama el espacio intermembranal. Y esta línea que se ve acá es la membrana mitocondrial interna. O sea que esto es una membrana, o sea, una bicapa lipídica, y esto es otra membrana, o sea, otra bicapa lipídica. ¿Listo? Y usted ve que esta membrana mitocondrial interna, mire que hace como unas proyecciones hacia el interior. Estas proyecciones es lo que nosotros llamamos crestas mitocondriales. ¿Sí ve? Esta proyección hacia el interior. Esta proyección, estos son las crestas. Y este interior que le digo, hacia donde se proyectan estas crestas, es lo que llamamos matriz. ¿Listo? Para nosotros en este caso nos interesa lo que está pasando en la membrana, por eso vamos a hablar solamente de lo que está pasando en la membrana, en las dos membranas. Ya con esto de la mitofusina sacamos la membrana externa. Entonces, si usted se acuerda, usted dice lo que le acaba de decir del átomo, que es un complejo que se encuentra en la membrana mitocondrial externa y que también y que participa en el ingreso de proteínas que se sintetizan acá en el citoplasma. Recuerde que muchas de las proteínas que la mitocondria necesita se sintetizan en el citoplasma, entonces hay que meterlas acá. Listo, bueno, si se acuerda, menciona el TOM. Si no se acuerda, pues no importa, con que diga la mitofusina es suficiente y dice que pues hay más proteínas aquí, pero pues que la gráfica no la muestra. Ahora, en el caso de las proteínas que están acá adentro, usted va a empezar, mire, usted puede empezar desde cualquier punto, puede empezar desde aquí, de aquí, de aquí, de acá, donde quiera, pero vamos a empezar desde aquí, ¿sí? Y vamos a seguirnos yendo para acá. Usted aquí lo único que tiene que hacer, no tiene que aprenderse nada de memoria, solamente, bueno, está en inglés la imagen obviamente, pero digamos un inglés sencillo. Entonces usted simplemente va a ver el nombre, lo que le dicen aquí. Entonces usted dice, esto es la cadena respiratoria. Son unas proteínas que se encuentran aquí. Yo no sé si ustedes ya vieron la fosforilación oxidativa. Ustedes van a ver que en la fosforilación oxidativa lo que está ocurriendo que es que hay unas proteínas, unos complejos proteicos, por eso aquí dice complejos, unos complejos de proteínas que se encargan de transportar los electrones. Todos esos electrones que se producen en la glucólisis o que se extraen, pues, en la glucólisis, que se extraen en el ciclo de Krebs, en la oxidación del piruvato, todos esos electrones van a pasar por este complejo de proteínas que se encuentran aquí. Van a ir pasando de un complejo a otro, de un complejo a otro. A eso es lo que nosotros llamamos cadena respiratoria. ¿Listo? Entonces van a ir pasando. No solamente hay proteínas aquí en esta cadena respiratoria, no solamente hay proteínas, porque también por aquí hay una cosa que se llama ubiquinona, que no es una proteína, ¿sí? Que también ayuda a transportar los electrones. Yo me imagino que usted ya se estudió eso. El tema de ahorita no es fosforilación oxidativa ni cadena transportadora de electrones. O sea, que usted simplemente aquí va a decir que una de las proteínas o de los grupos de proteínas que encontramos en la membrana interna que no se encuentra en otras organelas, que no se encuentra en la membrana plasmática, porque eso es lo importante de su exposición, es, digamos, hablar de lo que se encuentra en una membrana de una organela y que no se encuentra en la otra. Entonces, entre esas tenemos las proteínas de la cadena respiratoria. ¿Listo? Que son unos complejos, que uno le llama complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Listo? Pero no se va a entrar usted a hablar de eso. Y simplemente dice que ellos los que se encargan es de transportar los electrones. Y cuando transportan los electrones se encargan también de bombear los protones.
transportan electrones y bombean protones. Ya, para de contar porque eso es otro tema muchísimo más profundo. ¿Listo? Ahora, todos esos electrones que sirven para ayudar al bombeo de protones, ¿para qué se hace eso? Para que después esta proteína que está por acá lejos, mírela, aquí está, pero como no aparece el nombre, pronto se olvida. Por acá está, bueno, no sé si escuchan los perros, por ahí están ladrando. Acá tenemos otra proteína que es la ATP sintasa. Esta es la que se encarga de sintetizar el ATP. ¿Se acuerda que le dije que la principal función de la mitocondria es sintetizar el ATP? Ah, bueno, eso lo hace esta enzima, que es la ATP sintasa. ¿Cómo lo hace con todos estos protones que se bombearon de acá? Ella los devuelve y así sintetiza el ATP. Pero como le digo, no es su tema. Ese no es el tema. Es simplemente su tema. Es simplemente usted decir que en esta membrana mitocondrial interna nos encontramos unos complejos que se encargan de transportar los electrones y nos encontramos una ATP sintasa que se encarga, bueno, de transportar los electrones y de bombear los protones. Y una ATP sintasa que se encarga de devolver los protones y así sintetiza el ATP. Pare de contar. Entonces, transporte de electrones, bombeo de protones y acá síntesis de ATP. Listo. ¿Qué otra proteína nos encontramos aquí en la membrana mitocondrial interna? Entonces usted viene por acá, mire, aquí hay una pero no está el nombre, aquí hay otra pero no está el nombre, pero usted ya lo sabe que es la ATP sintasa. Acá hay otra pero no está el nombre, entonces usted sigue. Usted no se vaya a confundir, usted va a empezar a decir las que tienen nombre para que no se vaya a aprender los nombres sin necesidad. Entonces aquí le aparece otra que tiene nombre, OPA. Esta proteína, al igual que la mitofusina, se encarga de la fusión mitocondrial, porque cuando dos mitocondrias se unen, ¿qué es lo que pasa? Se fusiona esta membrana externa de esta mitocondria con la membrana externa de otra mitocondria, y se tiene que fusionar la membrana interna de esta mitocondria con la membrana interna de otra mitocondria, ¿sí? Entonces, la fusión de las membranas externas se da gracias a la mitofusina, y la fusión de las membranas internas se da gracias a la OPA, ¿sí? Y ahí tenemos ya nuestra, para eso sirve esta OPA. Bueno, entonces sigue usted bajando, sigue bajando por acá. Acá tenemos otra cosa, un canal de potasio. Mire que acá dice ATP, este es un canal de potasio dependiente de ATP. Usted ya vio transporte de membranas y ya vio que hay canales, hay muchos canales de potasio. Hay canales de potasio dependientes de voltaje, hay canales de potasio dependientes de calcio, hay canales de potasio rectificadores y hay canales de potasio dependientes de ATP. ¿Sí? ¿Por qué dependientes de ATP? Porque cuando hay mucho ATP se bloquean estos canales. Cuando hay poco ATP se activan. Cuando hay mucho se bloquean. ¿Listo? En la mitocondria encontramos estos canales de potasio dependientes de ATP. También se encuentra en otro sitio que eso el otro semestre, si nos vemos, vamos a hablar mucho de esto. Es importante para el tema de la insulina y todo eso. Pero bueno, aquí solamente decir que son canales de potasio dependientes de ATP, es decir, que significa que se bloquean cuando hay mucho ATP. Esto para de contar. Sigue usted por aquí. Mire que se encuentra acá, MCU. Este es un canal que transporta calcio. Esto de U es un unitransportador. Uniporte, acuérdate que usted ha visto que hay, ya cuando usted vio transporte de membrana, de que hay uniporte, simporte, antiporte y eso. ¿Listo? Esto es un uniportador de potasio, no de calcio, que se encuentra pues en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Lo que hace es que permite el ingreso de calcio. Esto es re importante. Esto puede ser porque si ingresa mucho calcio, esto puede traer problemas. ¿Listo? Pero bueno, no es su tema tampoco. Pero digamos que esto regula la entrada de calcio a la mitocondria. Y que es importante para qué? Para la producción de energía y también importante pues para la viabilidad de la célula. ¿Listo? Mire que ahí tenemos muchas proteínas que forman pues la membrana plasmática y que no, la membrana mitocondrial, perdón, interna y que no se encuentran en otras organelas, que no se encuentran ni siquiera en la membrana mitocondrial externa. ¿Sí? Entonces acá viene otra. Mire, un transportador de soluto o intercambiador de metabolitos. Entonces aquí le puse unos ejemplos de los transportadores o de los intercambiadores que hay. Por ejemplo, hay un intercambiador aquí en la membrana mitocondrial interna que intercambia ATP por ADP. Acuérdense que acá estamos produciendo el ATP, ese ATP hay que sacarlo y ese ATP cuando viene para acá, ¿para qué sale? Pues para que vaya a algún sitio donde se necesite, se extraiga la energía del ATP y cuando se extrae la energía, este queda convertido en ADP. Entonces, ese ADP tiene que volver a la mitocondria para volverse a fosforilar, por eso esto se llama fosforilación oxidativa, para volverlo a fosforilar y convertirlo otra vez en ATP. Entonces, el ADP tiene que entrar aquí y el ATP tiene que salir acá. ¿Quién lo hace? Un intercambiador de ATP y ADP. Hay otro intercambiador de piruvato, hidrogenión y protones, y hay otro intercambiador, bueno, esto aquí debe tener un más, ¿no? Otro intercambiador de fosfato inorgánico e hidrogenión. O no son intercambiadores porque esto ya ambos lo que hacen es ingresar, ¿no? Ingresa piruvato, ingresa hidrogenión. Y este también, ingresa fosfato inorgánico, ingresa hidrogenión. ¿Listo? Entonces, esa es otra proteína. Y acá vemos otra proteína.
Y esta proteína se encarga de mantener la estructura, pues aquí de las crestas, ¿sí? De las crestas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta imagen? Que usted está hablando de la estructura de la membrana de la mitocondria. Entonces, usted en su estructura de la membrana de la mitocondria va a decir que tiene que, pues sus fosfolípidos que ya dijimos, ya vimos en la diapositiva anterior más o menos en qué porcentaje se encuentra qué fosfolípido. Y ya dijimos que acá hay mucha cardiolipina comparado con otras organelas que no tienen casi cardiolipina o no tienen cardiolipina. Acá hay mucha cardiolipina que es otro fosfolípido. Pero lo más importante y lo grueso de estas membranas son las proteínas que tienen, que son unas proteínas características pues, de esta membrana. ¿Sí? Esa es la cuestión con su mitocondria. Entonces ahí usted termina su mitocondria. Aquí hay otras cosas porque a usted no le interesa mucho. Por ejemplo, bueno, el citocromo C, que se encarga de, digamos, también aquí en este transporte de electrones. Es una de las proteínas que ayudan aquí a este movimiento de los electrones. Y la mitocondria es importante para qué? Pues como le digo, para producir energía, pero también participa en otras cosas, también participa en la defensa contra ciertos microorganismos, también participa en la apoptosis. Acá hay muchos protones acá adentro. Es importante que esto se mantenga íntegro, que la mitocondria se mantenga íntegra. ¿Por qué? Pues porque si se nos sale el citocromo se nos activa la apoptosis. Si se nos salen los hidrogeniones que están acá, pues nos van a producir una acidosis. Y la acidosis pues va a alterar el funcionamiento de muchas proteínas. ¿Sí? Entonces es importante mantener la mitocondria, ese compartimento, porque una de las cosas que usted decir es porque es importante pues que se mantenga la estructura pues de estas organelas. Y es por eso, porque si se empiezan a salir los componentes de la mitocondria, pues va a pasar lo que le estoy diciendo. Uno es que si salen esos protones, pues nos va a causar acidosis, y si sale el citocromo C, por ejemplo, pues nos va a causar apoptosis, o sea, muerte de la célula. ¿Sí? Entonces necesitamos mantener esa organela, mantener su estructura, digamos, para que cumpla bien su función y para que no nos altere el funcionamiento del resto de la célula. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora seguimos entonces con la otra, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Entonces aquí estamos mostrando, digamos, esta es la membrana plasmática, esto que está acá dentro es el citoplasma, esto que está acá es el retículo endoplasmático y esto que está acá es el aparato de Golgi. Entonces, ¿para qué sirve esto? Vamos a contar esta historia aquí. Usted ve el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son como unos saquitos, ¿sí? Esto que está aquí, esto es la membrana del retículo endoplasmático. Y acá, obviamente, esto que está acá dentro es la luz del retículo endoplasmático. Acá pasa lo mismo. Este es el aparato de Golgi. Usted ve que esto es la membrana, pues, del aparato de Golgi. Cuando digo la membrana, pues, una bicapa lipídica, ya como dijimos, los fosfolípidos, todo eso. Y acá tenemos la luz del aparato de Golgi. Listo, bueno. ¿Para qué sirven estas sustancias, estas estructuras, digamos, estas organelas? El retículo endoplasmático tiene muchas funciones. Hay un retículo endoplasmático que uno llama liso y otro que uno llama rugoso. Ya lo vimos en la primera diapositiva. El retículo endoplasmático, ¿qué es lo que los diferencia? Que el rugoso tiene aquí pegados ribosomas, o sea, como unas bolitas, dos bolitas, que son los ribosomas, que me imagino que usted ya los conoce. A ese es el que llamamos rugoso. Este que está mostrando aquí, a pesar de que no se ven las bolitas, es el rugoso. ¿Sí? Es el rugoso. Y que es el del que vamos a hablar, porque pues siempre que uno le hablan de que hable del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático es porque quieren que hable del rugoso, prácticamente. ¿Para qué nos sirve el retículo endoplasmático rugoso? Para sintetizar proteínas. Las proteínas realmente se sintetizan en los ribosomas que están aquí pegados. ¿Listo? Entonces, esa proteína se sintetiza en el ribosoma y pasa a la luz del retículo endoplasmático y allá va a sufrir otros cambios. Entre esos otros cambios va a ser el proceso que nosotros llamamos plegamiento. El plegamiento, que es que la proteína, cuando se sintetiza en el ribosoma, sale en su estructura primaria, o sea, una cadena lineal de aminoácidos. Pero las proteínas no funcionan en esa estructura primaria. Las proteínas tienen que adoptar otra forma para poder funcionar. A ese proceso en que la proteína adopta su estructura definitiva, que puede ser estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, a eso es lo que llamamos nosotros plegamiento, ese proceso. Y ese proceso se da aquí en la luz del retículo endoplasmático. ¿Listo? Plegamiento. Luego que se da ese proceso, digamos, esa proteína tiene que sufrir primero tiene que sufrir otros procesos y segundo tiene que dirigirse al sitio donde ella va a funcionar. ¿Listo? Entonces ese viaje, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a salir de aquí del retículo endoplasmático en una vesícula. Sale en una vesícula y esa vesícula la va a llevar, bueno, aquí primero la lleva a otra estructura que, bueno, pero no la ponen aquí, entonces no la digamos. Entonces la lleva en una vesícula hacia el aparato de Golgi, pero a esta zona del aparato de Golgi. Mire que el aparato de Golgi tiene este poco de cisternas
y acá tiene esta zona que le vamos a llamar zona cis y esta zona de acá que le vamos a llamar zona trans. Entonces, del retículo endoplasmático salen las proteínas en una vesícula hacia la zona cis, que es esta donde estamos. Y llegan aquí y luego van a seguir avanzando de cisterna en cisterna hasta llegar a la región trans. ¿Qué va a pasar en ese transporte, en ese viaje? Pues las proteínas van a sufrir unas modificaciones. Esas modificaciones las llamamos modificaciones post-traduccionales. ¿Listo? Es decir, que le vamos a pegar otra cosa que no es aminoácido, le vamos a pegar otra cosa, le podemos pegar un grupo metil, entonces se llama metilación, le podemos pegar un carbohidrato, se llama glucosilación y así. ¿Sí? Le podemos pegar otras cosas. Eso se llama modificaciones post-traduccionales. ¿Por qué post-traduccionales? Porque se dan después de la traducción. Acuérdense que la traducción es la síntesis de proteínas que se dio pues, en el ribosoma. ¿Sí? Esa es la traducción. Listo. Entonces, ya cuando estamos acá en la luz, en la región trans, esa proteína ya va a salir otra vez en una vesícula y puede salir directamente hacia la membrana plasmática para hacer su proceso pues, de exocitosis. ¿Sí? Y la proteína pues, bien puede salir hacia acá, hacia el exterior, o bien puede quedarse aquí pegada pues, en la membrana. O esa vesícula también, mire, esta vesícula puede salir hacia el endosoma, o esa vesícula puede terminar formando después un lisosoma. Los lisosomas, que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Eso es más o menos lo que hace el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Esto es un súper resumen, obviamente, porque su tema no es ese. Fue un súper resumen. Es importante, esto sí, es muy importante, por eso necesitamos tener esto aquí compartimentalizado, o porque necesitamos que aquí estén las proteínas que deben cumplir la función de ese plegamiento. Y acá necesitamos que estén las proteínas aquí que deben cumplir las funciones pues, de las modificaciones posttraduccionales y eso que le dije. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos están mostrando acá? Acá estamos viendo estamos comparando principalmente los fosfolípidos, lo mismo que hicimos en la primera diapositiva, ver los fosfolípidos. Y usted aquí, ¿qué va a ver? Usted no se va a poner a detenerse a hablar de cada fosfolípido y qué es lo que pasa, sino que es simplemente para decir de manera general que pues, los fosfolípidos varían. Mire, aquí le están diciendo qué fosfolípido es el que tiene qué color de qué cabecita, pero que los fosfolípidos varían. Si usted compara el retículo endoplasmático con el aparato de Golgi o con la membrana plasmática, usted va a ver que los fosfolípidos varían. No son lo mismo, o sea, digamos, son fosfolípidos, pero no están en la misma proporción, lo que quiero decir. Y que incluso si nosotros comparamos la misma membrana del retículo endoplasmático, ve que entre una monocapa y otra monocapa hay diferencias. ¿Sí ven? Hay diferencia entre una monocapa y otra. Es decir, que los fosfolípidos no están de manera simétrica, al contrario, están de manera asimétrica entre una monocapa y la otra. ¿Sí? Eso es lo que usted va a decir aquí en general. ¿Sí? Pero no se va a detener pues a hablar de que que la fosfatidilcolina y tal, porque si no, pues perdería mucho tiempo en eso. ¿Sí? Solamente que la gente le quede ese mensaje de que los fosfolípidos varían si estamos en aparato de Golgi o si estamos en retículo endoplasmático, y que si estamos en retículo endoplasmático también varían entre una monocapa y otra. ¿Listo? Lo que llamamos la simetría. Listo. Ahora vamos a hablar un poquitito de las proteínas que se encuentran en el retículo endoplasmático. Entonces vamos a encontrar muchas proteínas, muchas, en la membrana, ¿no? Vamos a hablar de las proteínas de la membrana porque se está hablando de la estructura de la membrana. ¿Listo? Pero pues vamos a hablar de las más, digamos, de las más conocidas, pues. ¿Sí? Porque si no, pues no podríamos. Entonces, ¿usted aquí qué ve? Aquí mire que aquí ve esta proteína que se llama traslocón y esta otra proteína que es un receptor. ¿Sí ve? Un receptor. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto es otro proceso complicado y largo, pero en palabras sencillas y castizas. Esto es un ribosoma. ¿El ribosoma qué hace? Traducción, es decir, sintetizar la proteína. O sea, coger el ARN mensajero y con ese ARN mensajero sintetizar una proteína. A eso se le va a unir un péptido señal, que es esto. Entonces, esa proteína que se está sintetizando, que es esta cosa que está saliendo aquí, esta que está saliendo aquí, que se está sintetizando, bueno, entonces ahorita vamos a hablar del retículo endoplasmático. Entonces tenemos que ya nosotros hablamos de los fosfolípidos que hay en el retículo endoplasmático, pues más o menos. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Entonces nosotros vemos aquí, esta es la membrana del retículo endoplasmático, acá está el citoplasma, obviamente acá afuera, todo esto blanco acá afuera, y acá adentro es la luz del retículo endoplasmático. Nos interesan a nosotros son las proteínas de la membrana porque estamos hablando de la estructura de la membrana. ¿Listo? Obviamente en la membrana del retículo endoplasmático usted va a encontrar muchas proteínas porque el retículo, como le digo, cumple muchas funciones. Pero aquí vamos a hablar pues digamos, las más representativas, pues porque no nos daría el tiempo.
Entonces, entre esas más representativas tenemos estas dos. Esta que es un traslocón y esto otro que es un receptor. ¿Listo? ¿Un receptor de qué? Pues de este péptido que está aquí. Mire, usted ve esto que está aquí es un ribosoma. Yo me imagino que usted ya se ha estudiado este tema, digamos, a esta etapa del semestre usted ya se ha estudiado, ya uno conoce pues mucho de esto. ¿Listo? Entonces no nos vamos a entrar pues en los detalles, sino que usted ve, por ejemplo, esto es un ribosoma, esto verde que está aquí, el ribosoma que es lo que hace traducción, que es coger el RNA mensajero y con la información de ese RNA mensajero sintetizar una proteína. ¿Listo? Para de contar. Ahora, esto, digamos, este ribosoma empieza la síntesis de la proteína, pero luego el ribosoma se tiene que unir al retículo endoplasmático. ¿Para qué? Pues para que la proteína pueda ingresar al retículo endoplasmático y haga su plegamiento y demás. ¿Cómo se hace el proceso? Ese proceso se da gracias a estas dos proteínas que están aquí. Ayuda muchísimo. Mire que al ribosoma se le pega primero esta proteína SRP, se le une aquí, esta proteína SRP, y esta proteína SRP va a ser reconocida por su receptor, o sea, por el receptor de SRP. ¿Bien? Receptor. Una vez se reconoce, ahora sí, el ribosoma viene y se une al traslocón, esta proteína SRP, pues bueno, sale de ahí, esto por una peptidasa, pues que la desliga pues del ribosoma, y el ribosoma ahora sí se puede unir al traslocón, y una vez el ribosoma se une al traslocón, se abre esta puertica aquí, y la proteína ahora sí empieza a ingresar, mira aquí cómo va ingresando a la luz del retículo endoplasmático y una peptidasa pues corta el péptido señal. Una peptidasa que no la muestran aquí, pero por ahí anda faroleando. Y corta el péptido señal y ahora sí la proteína pues sigue, cae al retículo endoplasmático y sigue su proceso pues de digamos, de plegamiento, bueno, y otras cosas que van a pasar ahí. Eso, entonces, ¿cuál es el mensaje de aquí? Mostrar que en esta estructura de la membrana del retículo endoplasmático hay unas proteínas importantes que son este receptor y el traslocón, además de los fosfolípidos, pues que ya dijimos. ¿Sí? Otra de las proteínas importantes que encontramos es la calnexina. Usted puede encontrarse en algunos libros que le dicen que la calnexina se encuentra dentro del citoplasma, o sea, en la luz. Hay otros como este, que este SCARP le dice que está pegada pues a la membrana. ¿Sí? Esta es la membrana del retículo endoplasmático. Mira, ahí usted alcanza a ver los fosfolípidos, más o menos las dos monocapas, o sea que es una bicapa. Esta es la luz del retículo endoplasmático y esto acá afuera sería el citoplasma. ¿Sí? A diferencia de como lo estamos viendo acá. Entonces, la proteína, mire, este es el ribosoma que se unió a su traslocón, aquí lo que explicamos aquí. La proteína ingresa, pero la proteína, cuando las proteínas no están plegadas, no se plegan, digamos, hay que marcarlas con un oligosacario. Esto que usted ve aquí es un oligosacario, se le pega glucosita aquí, se marca y esta calnexina la reconoce. ¿Qué hace la calnexina? El plegamiento. Esto es una chaperona. ¿Sí? Una chaperona. Las chaperonas son las proteínas que hacen el plegamiento. Entonces, digamos, esto es como para representar que hay otras proteínas en la membrana del retículo endoplasmático y entre esas tenemos la calnexina, que es importante para el plegamiento de las proteínas. Ahora, si esta proteína no se puede plegar por alguna razón, hay 50.000 razones que pueden hacer que estas proteínas no se pleguen bien. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta proteína? Tiene que salir por un proceso aquí que se llama transposición inversa. Tiene que salir esta proteína por otra proteína. Mire que aquí hay otra proteína que la transporta. No se sabe bien cómo es esta cuestión aquí. Algunos dicen que es el mismo traslocón, bueno, otros dicen que es otra proteína, pero bueno, hay una proteína aquí que la saca y hace que ella vaya donde al proteosoma, que el proteosoma lo que hace es destruirla. Estas proteínas mal plegadas hay que destruirlas porque eso después nos causa problemas. Pero no es su tema ese, su tema cuál es, decir que ahí en la membrana del retículo endoplasmático hay otras proteínas como la calnexina que se encarga del plegamiento y esta otra proteína que se encarga de la transposición inversa, es decir, de sacar estas proteínas que están mal plegadas. ¿Sí? Y las proteínas que están bien plegadas pues siguen su proceso que tienen que seguir, que eso es otra historia. Y además de eso tenemos otras proteínas. ¿Sí? Si usted quiere puede quitar esta imagen. Si ve que ya está muy compleja la cosa, o si ve que no se lo puede aprender, puede quitar esta imagen, sino que quiera simplemente para decir que pues, hay otras proteínas también en el retículo endoplasmático, como este es un intercambiador de nucleótidos de guanina, que va a intercambiar el GDP por GTP, para activar esta proteína que es la SAR, y eso va a permitir que, no, si esta imagen mejor hay que quitarla porque de pronto se me enreda mucho. Si esta imagen mejor la quita. Bueno, yo ahorita se la quito de las diapositivas. Listo, bueno, y ahí termina usted su estructura de la membrana del retículo endoplasmático. Entonces usted concluye diciendo que esto es solamente un ejemplo de algunas de las proteínas importantes que se encuentran en el retículo, pero pues que hay muchas otras más, pero pues no se pueden hablar porque obviamente no le daría el tiempo. ¿Sí? Es el ejemplo de las más representativas, que son estas,
y esta, y la más representativa de acuerdo a la secuencia pues de lo que estamos hablando. Listo, acá tenemos, bueno, aquí digamos que este es el lisosoma, pero primero tenemos que poner el aparato de Golgi. Pero bueno, tenemos aquí este lisosoma. El lisosoma es otra vesícula, mire, aquí esta cosita, digamos, esta línea que está aquí está representando la membrana del lisosoma, o sea, la bicapa lipídica, pues que ya vimos que tiene fosfolípido y todo lo demás, ¿sí? Y todas estas otras cosas que usted ve aquí pegadas son proteínas, proteínas. Entonces, entre esas proteínas tenemos una proteína importante que es esta, que es una ATPasa vesicular. Esta proteína, ¿qué es lo que hace? Va a coger todos los protones, o bueno, todos nos digamos, va a coger protones de acá afuera del citoplasma y los va a meter al lisosoma. ¿Por qué es importante eso? Porque el lisosoma, esto sí que es importante mantenerlo íntegro, porque el lisosoma tiene muchas enzimas acá dentro, unas enzimas que llamamos hidrolasas. Hidrolasas. Esas hidrolasas, ¿por qué llaman hidrolasas? Porque rompen cosas por hidrólisis. Pueden romper lípidos, nucleótidos, proteínas, bueno, pueden romper casi todo. ¿Listo? Y son hidrolasas ácidas, es decir, que se activan cuando el pH está ácido. Entonces yo necesito coger esos protones que están acá afuera, meterlos para mantener el pH ácido para que estas hidrolasas se activen y funcionen. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque el lisosoma es el que se va a encargar de degradar todo lo que yo necesite o todo lo que la célula necesita degradar. Todo lo que la célula necesita degradar se va a degradar en el lisosoma. Bueno, también hay otra estructura que es el proteosoma que también ayuda a degradar proteínas, pero digamos el lisosoma es la estrella, pues digamos, en cuanto cuando hablamos de degradación de cosas. Lisosoma, ¿listo? Entonces, esto es re importante, porque si estas enzimas se me salieran de aquí y me cayeran en el citoplasma, pues me podrían empezar a destruir las cosas que hay en el citoplasma, aunque en el citoplasma el pH es más alto, ¿no? El pH es más alcalino. Entonces digamos que no se activarían, pero es un riesgo de todas formas. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Entonces, esta es la estrella de su película. Pero usted va a decir que además de esta, pues hay otras proteínas. Entonces tenemos unas proteínas que van a transportar sustancias como esta que va a transportar iones, esta que va a transportar colesterol, esta que va a transportar carbohidratos, esta que va a transportar nucleósidos, esta que va a transportar aminoácidos. Sí, aquí tenemos una representación de las 4 biomoléculas que ustedes ven durante el semestre. Acuérdense que las biomoléculas que ustedes ven son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Aquí tenemos los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Los nucleósidos, acuérdense que el nucleósido, cuando se fosforila, es nucleótido, ¿no? Entonces los nucleótidos, acuérdense que un nucleósido, ¿qué? Un azúcar que es la ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Eso es un nucleósido. Si yo le pego un fosfato, ya se me vuelve nucleótido. Y los nucleótidos son los que forman el ADN y el RN, que es otra macromolécula. Los monosacáridos, me imagino que transportará esta proteína, que es el componente pues, de los carbohidratos, y pues el colesterol, que sería un representante de los lípidos. Bien, entonces usted simplemente va a decir que estas proteínas que se encuentran aquí en la membrana del lisosoma, pues transportan estas moléculas. ¿Listo? Y acá tenemos otras proteínas también que tienen otras funciones. Por ejemplo, factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción que hace? Pues estimula la transcripción de algún gen. Proteínas o complejos de señalización, que se encarga pues de la señalización de rutas metabólicas, que eso es otro capítulo pues aparte, digámoslo así. Estas proteínas que son proteínas motoras, estas proteínas motoras digamos que se unen aquí cuando el lisosoma yo necesito moverlo de un sitio a otro, ¿sí? Por lo menos cuando se estaban formando en esa diapositiva que vimos allá, por allá anteriormente, que el lisosoma sale del endosoma. Entonces, cuando ese lisosoma se va moviendo esa vesícula, pues yo necesito moverla en los microtúbulos. Me imagino que usted ya se estudió el citoesqueleto. Yo necesito mover esa vesícula en los microtúbulos y para moverle los microtúbulos necesito unas proteínas adaptadoras, ¿sí? Que son unas proteínas motoras, que son estas, que se suben a los microtúbulos y transportan la vesícula. Acá tenemos unas GTPasas que participan en muchas cosas. Estas GTPasas son proteínas que hidrolizan GTP. Generalmente participan pues en la unión, en el contacto con otras organelas. Acá también tenemos otras proteínas que participan en ese contacto con esas organelas y el complejo SNER que participa en la fusión. Bueno, y acá tenemos la proteína LAM. Estos son proteínas de membrana asociadas al lisosoma que participan en darle estructura pues a esta membrana, darle soporte a esta membrana. Las principales proteínas que se encuentran en la membrana del lisosoma son estas, las LAM. Hay otras que son LIMP, LIMP, pero bueno, estas son las que más se encuentran. Entonces, en conclusión, usted lo que va a hacer es simplemente decir que la membrana del esta es la membrana del lisosoma que tiene un sinnúmero de proteínas. Entre esas proteínas, la más importante es pues esta que sirve para mantener la estructura de la membrana
y esta que sirve para ingresar los hidrogeniones que me mantienen el pH ácido acá para que la hidrolasa funcione. ¿Listo? Y que además de eso, pues hay otras proteínas que son todas esas que les acabo de mencionar. Es importante que esto esté aquí compartimentalizado, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque las hidrolasas me podrían destruir la célula. Si esto se me destruye, estas hidrolasas se me salen por acá y el pH les favorece, me pueden destruir la célula. Porque empiezan a destruir los ácidos nucleicos, empiezan a destruir las proteínas, empiezan a destruir lípidos, bueno, de todo. ¿Sí ve? Y eso es lo que usted va a decir de su lisosoma. Acuérdese que usted tiene que escuchar esto, entenderlo, meditarlo, pensarlo y para luego decirlo con sus palabras. Ahora, los peroxisomas. Peroxisomas son otra estructura, otra organela vesicular. Mírela aquí. Esto, mire, aquí se ve más bonito los fosfolípidos, no como en las otras que vemos, por ejemplo, aquí. Usted ya sabe que aquí hay fosfolípidos al 100, ¿no? Pero aquí usted ya los ve más bonitos, digámoslo así. El lisosoma es una organela que se encarga principalmente cuando usted piensa en peroxisomas, piensa en oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Eso lo vamos a estudiar el próximo semestre en bioquímica, ácidos grasos de cadena larga. ¿Listo? Entonces, usted aquí ve su membranita y ve que tiene sus fosfolípidos y tiene estas cositas que son proteínas. Estas cosas son proteínas. ¿Para qué sirven estas proteínas? Estas proteínas sirven para transportar sustancias. ¿Cuál es sustancia? Entonces aquí usted no tiene que aprenderse nada, usted solamente va viendo, mire. Aquí acil-CoA, cuando usted vea acil es ácido graso. Entonces esta proteína le está transportando un ácido graso unido a una coenzima A. Eso lo vamos a estudiar bien el otro semestre. ¿Listo? Ácidos grasos. ¿Cuáles son los ácidos grasos que que mandamos al peroxisoma? Los ácidos grasos de cadena larga. ¿Sí? Ácidos grasos de cadena larga. Acá tenemos esta otra proteína que también transporta ácidos grasos, pero ácidos grasos que de cadena muy larga. Ácidos grasos, una acil-CoA de cadena muy larga. ¿Sí ve? Acá tenemos que otro ácido graso, pero estos ácidos grasos son de cadena ramificada. ¿Sí ve? Entonces todos estos ingresan pues a la mitocondria. A la mitocondria no, al retículo endoplasmático, al peroxisoma. Ingresan y allá lo que va a haber es un proceso de oxidación. Entonces, esa oxidación que nosotros la vamos a estudiar el próximo semestre puede ser beta oxidación, alfa oxidación u omega oxidación. ¿Sí? La oxidación principal, la que usted más va a ver, la que usted va a estudiar el otro semestre, es la beta oxidación, que se da en la mitocondria y también acá en el peroxisoma. Esto, sino que acá en los peroxisomas, pues se oxidan los ácidos grasos de cadena larga, muy larga y los de cadena ramificada. Solamente eso. No va a explicar usted nada más pues, sobre ese temita. ¿Listo? Y que en su membrana se tiene estas proteínas que transportan. Ahora, acá tiene otras proteínas que también están ancladas a la membrana que participan en qué. Mire que cuando usted hace esta oxidación, lo que resulta es, bueno, se produce calor, obviamente, se producen especies reactivas del oxígeno, particularmente la especie reactiva del oxígeno que se produce, esto como dato para que usted lo sepa, es el peróxido de hidrógeno. Por eso llaman peroxisomas, porque producen mucho peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un radical libre, ¿no? Una especie reactiva del oxígeno. Eso es peligrosísimo, eso hay que, digamos, degradarlo o metabolizarlo, y eso lo hace una enzima que es la catalasa. Bueno, hay varias enzimas, digámoslo así. Esto hay que metabolizarlo, esto dejémoslo hasta ahí, porque esto es otro complique. ¿Sí? Y no le interesa a usted le interesa lo que está pasando aquí en la membrana. ¿Sí? Pero bueno, entonces, y aquí mire que usted después de que hace la oxidación, mire que aquí le colocan acil-CoA. Esto acil-CoA es un ácido graso. Acil siempre que va acil es ácido graso. Sino que bueno, aquí me tocaría explicarle muchas cosas. Esto no importa, aquí usted dice un ácido graso de cadena más corta, digamos que resulta aquí, porque aquí no se oxidan completamente, sino que termina un ácido graso de cadena más corta, y lo que hacen aquí que es unir este ácido graso con esta otra cosa que usted sí la conoce, que es la dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de la glucólisis. Me imagino que usted ya estudió glucólisis. Estas dos cosas se unen para sintetizar otros compuestos, que son éter, lípidos, pero unidos por enlaces éter, que esto es otra historia. A usted no le interesa esto. Lo que le interesa a usted es decir que en esta membrana también tenemos ancladas las proteínas que participan en la síntesis de estos lípidos especiales. Generalmente usted los lípidos los va a ver unidos. Cuando usted une un lípido con otra cosa, se forma un enlace éster. Aquí estamos hablando de enlaces éter. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Entonces, en conclusión, ¿usted qué va a decir? Que en mi peroxisoma lo que está ocurriendo es oxidación de ácidos grasos de cadena larga, muy larga y de cadena ramificada. Que necesitamos en esta membrana unas proteínas que se encarguen de transportarlos hacia el interior. ¿Bien?
Y también en esta membrana hay unas proteínas que se encargan de la síntesis de unos lípidos especiales que no están unidos por enlace éster, sino por enlace éter. Para de contar. Ahora, y además de eso, nuestro peroxisoma también se encarga de la síntesis de ácidos biliares. Los ácidos biliares, esto es otra historia que también la vamos a estudiar el próximo semestre, que se encarga pues de la absorción de grasas en el intestino y demás, principalmente. ¿Listo? Entonces también necesitamos una proteína que transporte los intermediarios que yo necesito para la síntesis de esos ácidos biliares. Esa proteína también donde está en mi membrana que yo necesito explicar, en mi estructura de mi membrana que yo necesito explicar. ¿Sí ven? Y esa es la cuestión con superoxisoma. Es importante que esto esté aquí compartimentalizado. Obvio, es muy importante para que se cumpla esta función que estamos diciendo y para que estas especies reactivas del oxígeno no estén en el citoplasma, porque el problema con estas especies reactivas del oxígeno, ¿qué es? Con este peróxido de hidrógeno, que el peróxido de hidrógeno se puede convertir en otra sustancia, que es el anión superóxido, que es muy peligroso porque él, si ve una proteína por ahí, lo oxida, o sea, le roba un electrón. Si ve un fosfolípido por ahí, lo oxida, o sea, le roba un electrón. Si ve un ácido nucleico, lo oxida, le roba un electrón. Y al oxidarlo, pues lo daña. Y al dañarlo, pues se va dañando la célula. Entonces es importante que esto pase aquí y que esto aquí se pueda metabolizar para que no produzca daño. ¿Bien? Listo, ahora las vesículas de endocitosis y las vesículas de endocitosis. Usted ya sabe que la endocitosis y la exocitosis son procesos en los que yo voy a mover una cosa, una sustancia, de un lado a otro de la membrana, pero formando una vesícula, o sea, a través de una vesícula. ¿Sí? No como los otros mecanismos de transporte que usted ve que atraviesan la membrana, bien sea aquí o a través de una proteína, de un canal y demás. Aquí no, aquí es formando una vesícula. ¿Sí? Entonces formamos una vesícula. Entonces vamos a hablar primero de la endocitosis, entonces vamos a hablarla de forma simple y sencilla. Entonces, aquí usted tiene su bicapa, su membrana, esto puede ser cualquier célula. Aquí tenemos los fosfolípidos. Aquí pues va a haber colesterol, va a haber sus otras proteínas y tal, pero la proteína que a nosotros nos interesa es una proteína receptora. Mire, esta cosita rojita que está aquí es un receptor. ¿Un receptor de qué? De lo que sea que estemos hablando. Listo, aquí estamos hablando de forma genérica. Entonces tenemos aquí este bracito que es un receptor. A este receptor se va a unir su ligando, el ligando que sería esta cosa azulita. Entonces, cuando este ligando se une a este receptor, pues se activa la endocitosis. La endocitosis es que esta membrana se empieza a deformar, mire cómo se empieza a deformar, hasta que se va a desprender completamente de esta membrana plasmática y va a formar una vesícula. Aquí, y nos va a quedar nuestra vesícula. Y esto, digamos que esta endocitosis en particular, hay varios tipos de endocitosis, esta que estamos mostrando aquí, usted ve que se pegan unas proteínas acá, estas proteínas que están acá, estas moraditas, que son, digamos, generalmente hay una proteína muy importante que es la clatrina. Sí, que estas son vesículas recubiertas de clatrina, pero también puede ser, digamos, hay otras cosas también que pueden pasar aquí, pero no importa. A usted lo que le importa es decir, que esta vesícula que se está formando aquí, esta vesícula endocítica, pues tiene una, aparte de sus fosfolípidos, de su colesterol y de sus otras cosas, lo representativo, lo diferente, digamos que debe tener una proteína receptora que reconozca a su ligando para que se pueda desencadenar el proceso de endocitosis. Y que además de eso, a esta membrana se le van a unir unas proteínas acá que van a recubrir la vesícula y que entre esas proteínas tenemos una importante que es la clatrina. ¿Listo? Ahora, una vez esta vesícula se forma, pues se tiene que transportar hacia el interior de la célula. Para que se transporte hacia el interior de la célula, aquí se va a unir a unas proteínas motoras. ¿Sí? Pero eso pues ya es otra historia. Y en el caso de la exocitosis, pues pasa algo parecido. Esto es una vesícula exocítica. Aquí en esta vesícula, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber lo que vamos a transportar hacia afuera de la célula. En este caso, lo que vamos a transportar, que no va a salir de la célula, sino que se va a quedar aquí en la membrana, es esta proteína que está aquí, que es el GLUT4, pero podría ser cualquier otra proteína. Este es el GLUT4, que es un transportador de glucosa. Entonces usted ve que esta vesícula, ¿qué tiene? Esta vesícula tiene sus fosfolípidos normales, sus fosfolípidos, tiene sus proteínas, también debe tener colesterol y demás. Tiene sus proteínas. ¿Cuáles proteínas nosotros nos interesan aquí en este caso? Este que es el GLUT4, que es la proteína que necesitamos llevar hasta la membrana plasmática. Estas otras proteínas que van a ayudar a que esta vesícula se pueda transportar desde donde se originó hasta la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces tenemos estas proteínas que son las proteínas RAP, que son unas GTPasas. ¿Se acuerdan que por allá arriba hablamos de las GTPasas, que son proteínas que hidrolizan el GTP? Son muy importantes para este proceso pues de cuando se vaya a transportar y a fusionar pues allá con la membrana plasmática. Aquí tenemos estas proteínas que son proteínas motoras, las proteínas motoras que estábamos hablando, esto es un microtúbulo. Entonces aquí tenemos estas proteínas motoras que son las que van a llevar
sobre los microtúbulos van a llevar a la vesícula. ¿Sí? La van a transportar por aquí. Recuerden que nosotros, nuestras proteínas motoras, las que se montan sobre los microtúbulos, son las quinesinas y las dinerinas, que las quinesinas lo llevan, digamos, bueno, quinesinas y dinerinas, para no enredarla tanto. ¿Listo? Porque esto es otro capítulo, digámoslo así. Entonces usted solamente lo que va a decir es que su vesícula exocítica pues tiene unas proteínas, entre esas la proteína que vamos a llevar a la membrana, otras proteínas, en este caso las GTPasas RAP, que son las que van a ayudar a la fusión y a la unión y demás. Tenemos esta proteína que en este caso, esta proteína lo que hace es inhibir a esta RAP, inhibir a esta RAP para que la vesícula no se mueva. Entonces cuando yo bloqueo a esta, ya se quita el bloqueo que hay sobre la RAP, sobre esta RAP. Entonces, eso permite que la vesícula se pueda mover y llegar pues, hasta la membrana. Y esta proteína que está acá, que no es importante que usted se sepa el nombre, va a participar en la fusión. Ya cuando llegamos allá a la membrana plasmática, esta vesícula se tiene que fusionar con la membrana plasmática y esta proteína pues, va a participar en esa fusión. ¿Listo? Y listo. Entonces, esa es la estructura de su membrana, de su vesícula exocítica. Y por último, el aparato de Golgi, que debió haber estado pues, después del retículo endoplasmático, porque están muy relacionados por lo que ya hemos dicho. Entonces, mira, aquí tenemos el retículo endoplasmático, la vesícula está aquí cuando digamos, las sustancias que están acá que nosotros necesitamos transportar hacia el aparato de Golgi, tiene que salir en una vesícula. Mire que esta vesícula también está recubierta aquí, pero está recubierta de otra proteína que es la COP2, que era algo de lo que le iba a explicar allá en el retículo endoplasmático, pero que le dije que mejor no porque de pronto me enreda mucho. Entonces, listo, se forma la vesícula, esta vesícula llega acá y acá el aparato de Golgi va a estar formado, pues su membrana va a estar formado, pues obviamente por fosfolípidos, colesterol y demás, pero va a tener proteínas de membrana, obviamente, pero una proteína de membrana importante aquí en esta región cis es esta proteína KDEL, que es un receptor. ¿Receptor de qué? Receptor de proteínas que se me vinieron aquí en esta vesícula, pero que son proteínas que deben estar en el lisosoma. Entonces, esas proteínas que deben estar en el lisosoma yo tengo que devolverlas. ¿Sí? Digamos que estas proteínas azulitas son las proteínas que yo voy a llevar, pues digamos, hasta la región trans del aparato de Golgi. Y estas proteínas rojitas son proteínas que son del retículo endoplasmático y yo necesito que me queden aquí. Entonces, ¿qué hace? Esas proteínas cuando llegan acá son reconocidas por este receptor KDEL, que es una proteína aquí de la membrana del aparato de Golgi, son reconocidas, y esto va a hacer que se devuelvan, Se va a formar una vesícula otra vez, pero esta vesícula también va a estar recubierta, pero ya no de COP2, sino de COP1. ¿Sí? Se me vuelve. Entonces, esto es como para hablar de una proteína de aquí, de esta región cis, una proteína importante de esta región cis. Y acá vamos a hablar de otra proteína importante de esta región, pero ya no estamos aquí en la región cis, sino en la trans, que es la que está cerca, sí, a la membrana plasmática, si se recuerda del dibujo que vimos al principio. Que aquí vamos a mostrar esta proteína, que es una proteína que es un receptor de manosa 6-fosfato. Es importante, ¿por qué? Porque las enzimas lisosomales, las enzimas que se formaron acá en el retículo endoplasmático, o sea, en los ribosomas del retículo endoplasmático, que pasaron aquí a la luz del retículo endoplasmático, que salieron en esta vesícula hacia el aparato de Golgi, que van a ir subiendo para sus modificaciones posttraducionales en el aparato de Golgi, cuando llegan acá a la región trans del aparato de Golgi, ¿cómo saben esas proteínas que tienen que ir para el lisosoma? Tienen que tener algo que las marque. Eso que las marca, la manosa 6-fosfato. Entonces, la manosa 6-fosfato tiene que ser reconocida pues, por un receptor, que es este, y ese receptor pues, va a estar anclado a otra serie de proteínas. Mire que aquí sí vemos nuestra clatrina. Esto sí va a formar unas vesículas recubiertas por clatrina. Y eso, con estos pues, adaptadores que están aquí. Entonces, esto va a hacer que esta proteína sepa que tiene que ir a formar ¿qué? Lisosoma. Bien, entonces, esta proteína de aquí se forma la vesícula y estas proteínas van a ir aquí, van a llegar al endosoma y luego el endosoma pues va a ir a formar el lisosoma. ¿Sí? Entonces, esto para representar que las proteínas de membrana varían incluso si estamos hablando de una misma organela como el aparato de Golgi. Si ve que acá predominan las CADEL y acá en la región cis y en la región trans van a predominar los receptores pues, de manosa 6-fosfato. ¿Bien? Y listo, calisto, eso sería todo, aunque realmente el tema es largo y complejo, sino que cada temita, cada cosita daría para otra exposición.
entonces usted lo tiene que hablar de forma general y es concentrarse en hablar de su membrana plasmática, de su membrana pues de cada organela, ¿sí? Y de las diferencias, aquí lo que tratamos de mostrar fue las diferencias que hay entre la membrana de una organela y de otra. ¿Listo? Esa es la cuestión. Entonces, cualquier duda que tenga, pues me escribe al WhatsApp y ahí vamos aclarando porque el tema entiendo que es complejo. Lo que pasa, lo bueno es que usted, como ya está a final de semestre, pues le queda mucho más fácil entender.